Viernes ya para terminar esta semana en Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh corazón sacratísimo de Jesús, tú revelaste a Santa Margarita María el deseo de reinar sobre las familias cristianas. He aquí que a fin de complacerte, nos presentamos hoy para proclamar tu absoluto dominio sobre nosotros y cada una de las personas de nuestra familia. Deseamos vivir en adelante tu vida, deseamos que en el seno de nuestra familia florezcan las virtudes, por las cuales tú has prometido la paz en la tierra. Deseamos apartar lejos de nosotros el espíritu del mundo, a quien tú condenaste. Tú reinarás en nuestra inteligencia con la sinceridad de nuestra fe, en nuestro corazón con el amor exclusivamente tuyo, mediante el cual se inflamará para ti y cuya ardiente llama fomentaremos con la recepción frecuente de la divina y santa Eucaristía. Te damos gracias por esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos sean todos a Espíritu Canal. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A mediana noche se oyó un grito. ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras le contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Interesante este evangelio y su reflexión. Las jóvenes vírgenes listas y preparadas para entrar al banquete de bodas, como en el cuento de hadas en donde el príncipe elegirá a la que será su esposa. Por lo tanto, las mujeres se alistan, se preparan, y lo común en esta historia es que deben de estar afuera del lugar de la fiesta, para que cuando el esposo llegue, el príncipe llegue, sea en ese momento la oportunidad de ser recibidas. Aquí es una prueba contundente y fuerte de estar verdaderamente previsoras, sobre todo ante la lámpara encendida, porque de no ser así no serán vistas. La historia está interesante cuando estas mujeres, ¿verdad?, que eran 10, la mitad de ellas previsoras en cuanto a su aceite, las otras leemos que no es así, y pues empiezan a pedirles a las otras de su aceite. Se nos va a acabar a ambas, mejor vayan a comprarlo. Van a comprarlo a esa hora, ¿verdad?, ya en la entrada de la noche. Elementos muy interesantes, muy curiosos. Bueno, aquí nos invita precisamente a estar atentos, nadie sabe el día ni la hora, lo remata el final, porque pues parece que el Señor no viene, parece que no nos hace caso, que no sucede nada, pero sí, todo tiene sus consecuencias. Cualquier tipo de decisión y camino tiene sus consecuencias, y en este caso, ¿verdad?, nos invitan a no colgarnos del esfuerzo de otros, sino a tener nosotros mismos nuestra propia lámpara lista, encendida, con suficiente aceite para ser vistos por el Señor. En la vida tenemos esta oportunidad de nuestra propia lámpara. Bueno, el Señor nos invita a tenerla lista para cualquier situación, encendida siempre en el fuego de su amor. Permitamos que esa luz nos inflame, nos ilumine y estemos preparados. El Señor nos ayude a permanecer siempre en vela para dar buenas cuentas cuando Él nos lo pida. Así sea.
el tema de hoy, actitudes ante las pérdidas. La pérdida de los seres queridos obliga al hombre a reflexionar sobre nuestra fragilidad humana, sobre la fragilidad de la existencia, sobre la precariedad de todos los bienes, sobre el carácter provisorio de todo vínculo, sobre el carácter transitorio limitado de nuestra existencia. La conciencia de estas verdades puede, por una parte, turbarnos porque nos obliga a enfrentarnos con nuestro propio carácter mortal, y por otra se convierte en una llamada a la humildad y al realismo, dado que todas las relaciones están destinadas a acabar antes o después. Nadie es eterno. Somos más hijos que señores de la naturaleza y de la muerte, que sigue siendo el destino final para todos nosotros. Una de sus expresiones más conturbadoras tiene que ver con la separación de una persona querida, que en algunos casos se expresa con el impacto devastador de un accidente de tráfico o con el sabor desconcertante de un suicidio que deja pasmado a los que le queríamos. No importa el aspecto con el que se anuncia el fin. Su presencia nos recuerda que la única certeza que poseemos en la vida sigue siendo la incertidumbre, o lo que todavía es más cierto, que la única seguridad sigue siendo el fin de nuestra vida en esta tierra. La consideración de nuestra propia muerte o de la ajena no es, con todo, un tema en el que nos debemos detener a reflexionar. Más aún lo evitamos de manera sistemática, lo removemos de nuestra propia conciencia, haciéndonos así la ilusión de que no sucederá nunca. Cuando después irrumpe de manera inesperada en nuestra propia historia, su venida es siempre prematura, odiosamente injusta, y en la mayoría de los casos encuentra a los mortales desprevenidos. Los que querían al difunto quedan desgarrados por una vida cambiada, expectativas traicionadas y sueños rotos. Y por otro lado, también la peregrinación por este tema nos recuerda constantemente la vulnerabilidad de los apegos y el carácter ineludible de las separaciones. Son muchos los que muestran su protesta y su perplejidad ante el impacto de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente a mí? No hay mapas nítidos ni claros para explicar la tragedia humana. Y por otro lado, aunque aventuremos una posible respuesta, esta no eliminaría el dolor. Tal vez apagará la sed de la mente, pero no aliviaría las heridas del corazón. El dolor sigue siendo con gran frecuencia un misterio y el misterio nos explica. Hay que adentrarse en él y poco a poco a disiparle la tiniebla. Aparece el horizonte. Y son muchos los acontecimientos infaustos que tienen lugar sin que podamos extraer de ellos respuestas lógicas y exhaustivas. Algunos son frutos del misterio de la vida, otros se deben a errores humanos, a la irresponsabilidad, otros unidos a la condición de debilidad de la naturaleza. El intento de explicar el misterio del dolor se puede comparar con la ola que intenta coger la flor que flota sin poderla alcanzar. La ola no consiste en coger la flor que flota, cuando intenta alcanzarla se aleja. La curación del dolor no depende de las pretensiones de aclararlo, sino de la disponibilidad para hacerlo fecundo, permitiendo que de sus cenizas broten fragmentos de esperanza, principios de sabiduría, una reconciliación más auténtica con la precariedad de la existencia. La estación de la aflicción necesita tiempo para transformarse en estación de crecimiento. A menudo es menester dar espacio a la confusión y al desconcierto como etapa interminada antes de conseguir la paz o la perspectiva más saludable. Decir adiós a quien amamos es un proceso muy doloroso, a veces mucho más que eso de dolor. Con todo, decir adiós no significa olvidar. Antes, al contrario, significa guardar dentro de nosotros, dentro de la memoria de nuestro propio ser, a ese ser amado, a ese ser querido, haciendo que esta presencia inspire nuestras acciones, pero sin vivir en el pasado. Esto en el tema de hoy. En la Rola del Alma, himno precisamente a Santa Mónica, la santa de hoy. La letra es de autor desconocido y la melodía es de Edilmilson Nelly. Vamos a escuchar esta rola, himno a Santa Mónica. Venga de ahí.
Nasceste em Tagaste com uma missão, mostrando ao mundo que pela oração, com fé e esperança e comunhão. Hoy en Santos y Conversos tenemos a una gran santa, Santa Mónica, madre de San Agustín. Santa Mónica nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer religiosa, pero de muy fuerte disciplina. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, como su nombre lo indica, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero terriblemente mal geniado, además mujeriego, jugador y sin religión, ni gusto por nada de lo espiritual. La hizo sufrir lo que no está escrito, y por 30 años ella tuvo que aguantar los tremendos estallidos de ira de su marido, que gritaba por el menor disgusto. Pero este jamás se atrevió a levantar la mano contra ella. Tuvo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustincito, ¿verdad? Lo conocemos, la hizo sufrir por docenas de años. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero no la golpeaba nunca. Y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica le respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Y así, pues ya se supera esa situación, ¿verdad? Ya no caigo en la trampa de estar en pelea con él. Y aunque Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande con los pobres, nunca se opuso a que ella se dedicara a buenas obras. Eso fue muy importante y algo muy valioso para la vida de Mónica, que pudo entonces ejercer este camino en la fe. Sin embargo, y con todo, al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio, su esposo, se bautizara. Y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera, le había amargado la vida a la pobre Mónica. Y un año después de su bautismo murió santamente Patricio, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente, y por ello lo enviaron a la capital para poder estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la desgracia de que su padre no se interesaba por sus progresos espirituales. Esto fue pues muy difícil para él, esto fue fatal para él, porque fue cayendo en vicios, en pecados y errores. Cuando su padre murió, Agustín apenas tenía 17 años y empezaba a llegarle a Mónica noticias cada vez peores de que el joven llevaba una vida muy poco santa. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y se propuso hacerse católico, pero apenas se sacudió como los gatos y volvió nuevamente al pecado. Sucedió que Mónica tuvo un sueño en el que vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. En ese momento se le acercaba un personaje resplandeciente y le decía: tu hijo volverá contigo. Enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido, lleno de orgullo de esto. Significaba que ella se iba a volver maniqueísta, ya que esta era una de las religiones que tocó San Agustín, buscando el encuentro con algo, con alguien que le ayudara a salir de sus pecados. Faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. Por muchos siglos había sido muy comentada la bella respuesta que un obispo le dio a Santa Mónica cuando ella le contó que llevaba años rezando y ofreciendo sacrificios. El obispo le dijo: estate tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tanta lágrima. Hablamos de el gran San Ambrosio. Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma a dar clases. Ya era todo un doctor. Mamá se opuso a irse con él para librarlo de todos los peligros morales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió tiempo después. Al llegar junto al mar, le dijo a Mónica que se fuera a rezar, mientras iba a visitar a un amigo, y se embarcó hacia Roma, dejándola sola.
Pero Mónica no era débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó su barco hacia Roma y se dirigió hacia él. En Milán, Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él se encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que le fue guiando con prudentes consejos. Ambrosio empezó a escucharla con profundo cariño y a cambiar sus ideas y entusiasmar su fe católica. Sucedió que en el año 387 Agustín, al leer una frase de San Pablo, sintió una gran expresión extraordinaria. Se propuso cambiar su vida. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de la Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. En ese momento Mónica ya había conseguido todo, pero anhelaba la vida de conversión de su hijo para poder morir tranquila. Agustín se acerca a ella, muy fuerte. Santa Mónica en determinado momento exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico, hijo mío. Todo lo que he deseado lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió una fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo único que pidió a sus dos hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se han encomendado a la intercesión en todos los siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a sus esposos e hijos, y han conseguido conversiones admirables. Una buena oportunidad para tomarlo en cuenta, y pues encomendados a la gran fuerza de Santa Mónica, a sus lágrimas y a su tenacidad, pedimos la conversión de los hijos que andan lejos de la verdad, de la fe, lejos de Dios. En Santos y Conversos hoy celebramos a Santa Mónica de Tagaste. En el chiste de hoy, un hombre compra un tigre con la ilusión de exhibirlo en su país, y el hombre pone y anuncia y dice: vean al tigre por 20 billetes. El hombre ve que nadie se acerca y pone otro letrero que dice: vean al tigre por 10 billetes. Absolutamente nadie se interesa, nadie se acerca, y cambia el letrero: ve al tigre sin costo alguno, ve al tigre gratis. Pues el local se llena de personas interesadas. El hombre cierra la puerta y dice: salida del local, 1000 billetes o suelto al tigre. En curiosidades de la Iglesia Católica: el bien o el mal, la vida o la muerte. Bendecimos a Dios. Él creó la tierra, toda vida procede de Él y toda vida es buena. Así lo creemos, y no obstante experimentamos que en nuestro mundo y en nosotros mismos el mal es poderoso. En todas partes podemos encontrar las huellas del Dios bueno, pero también los vestigios del mal, incluso dentro de nuestro propio corazón. Hay pueblos que creen que hay dos dioses que luchan entre sí, un Dios bueno y un Dios malo. Con el pueblo de Israel nosotros creemos que un Dios único, el que lo creó todo con sabiduría y amor, hizo un mundo ordenado y bueno, en el cual los seres libres creados por Él deben amarle y servirle con entera libertad. Sin embargo, estas criaturas abusan de su libertad y no quieren servir. La palabra de Dios, la Biblia, nos explica que Dios creó a los ángeles para que estuvieran cerca de Él y contemplaran su gloria, pero algunos, siguiendo al primero de ellos, a quien se llama el diablo, se rebelaron contra su Señor. Ya no pueden permanecer cerca de Dios y son arrojados al infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Vienen al mundo los hombres y traen consigo el mal. Tratan de apartar a los hombres de Dios y arrastrarlos al pecado. Sin embargo, el poder del diablo no es infinito. No es más que una criatura, pero puede hacer mucho daño. San Pedro nos advierte en las tentaciones del maligno y de la debilidad humana. Nos dice: sean sobrios y velen. Vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Creemos que Dios destruirá las fuerzas del mal en el último día, cuando Cristo vuelva con gloria para conducir el mundo a su perfección. Entonces comenzará la vida nueva que no tendrá fin. Apocalipsis 27 al 14. Pero mientras dura el tiempo del mundo, el maligno trata de engañar a los hombres.
El hombre es libre, puede ponerse del lado de Dios, escuchar su palabra, colaborar con Él como un hijo amado, pero puede ponerse también del lado del diablo y hacer lo que es malo para sí mismo y para todo el mundo. La Biblia cuenta la historia decisiva de Adán y Eva, los primeros seres humanos, una historia que concierne a todos los hombres, cualesquiera que sea el momento y el lugar en que vienen al mundo, en Curiosidades de la Iglesia Católica. En la buena onda de hoy, no se olviden que estamos invitando cordialmente el próximo domingo, 29 de agosto, a la 1 de la tarde, a la misa de despedida. Esta es una idea que surge a raíz de la oración, de pensar también en una de las necesidades pastorales de nuestra diócesis, que es precisamente dar un acompañamiento, una palabra, una cercanía pastoral a todos los hermanos que han perdido y que hemos perdido un ser querido y que desafortunadamente no estamos adecuados a la pérdida, al luto, al desapego. Parte también de los temas que hemos estado desarrollando a la mitad de esta semana y continuaremos la próxima, para saber poner las cosas en las manos de Dios. La intención no es otra más que sanar interiormente el luto y la tristeza, la depresión de muchos que están muy atorados. Y cómo no, si esta pandemia no nos ha dejado ni siquiera llorar, no hemos tenido tiempo de llorar a nuestros difuntos, no hemos tenido tiempo muchas veces ni siquiera de enterarnos que ya fallecieron. Ha sido un shock muy impactante, muy repentino. Entonces la intención es llegar obviamente a la Santa Misa, no será la única, habrá otras oportunidades para que no nos desesperemos si no nos toca en esta primera. La intención es, fíjense bien, traer la fotografía o fotografías del ser amado. Vamos a aprender a desapegarnos un poquito, a despedirnos de Él y ponernos en las manos de Dios. Mientras tanto, nos volveremos a encontrar más adelante. Entonces es llegar a tiempo, llegar temprano, anotar el nombre de la persona, traer la fotografía, invitar principalmente a las personas más atoradas en el luto. No se trata de que venga toda la familia, no es momento para eso. La familia puede seguirnos a través de una transmisión si traes un teléfono celular y puedes proyectar a través de Meet, de Google, de Zoom o de Facebook. Puedes transmitir en vivo, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahí. Lo importante más bien es que vengan las gentes que están un poquito más atoradas en el asunto del luto. Y bueno, pues con unas palabras personales, con una oración, motivados con música, poder despedirnos bien, como Dios manda, de los seres que amamos. Darle las gracias y ponernos en las manos de Dios. Esa es la única intención. Habrá diferentes oportunidades y el deseo es sanar interiormente. Reciban la bendición. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Gracias por estar en Espíritu Canal. Buen fin de semana. No se olviden de suscribirse, darle like al video y compartir. Asimismo, clic a la campanita.